Antes de nada, debo excusar la ausencia de Francisco Hidalgo, director de la sede de Olavide en Carmona, director de esta casa. Él, ni que decir tiene, tenía muchísimo interés en asistir porque fue quien me propuso que me encargara de organizar este homenaje a Antonio Machado, pero un viaje que ya tenía cerrado mucho antes de esta nueva fecha, después de haberse suspendido en julio el acto por enfermedad de Paquita, le ha impedido asistir. De modo que, en su nombre y en el mío, les agradezco su presencia y les doy la bienvenida a esta Casa de la Cultura que tanto está haciendo por la ciudad de Carmona en tantas áreas de la misma, ¿no? Me van a permitir que esa bienvenida se las dé especialmente a mis queridos amigos Pepe y Goyi Plaza, que es una pareja vallisoletana que, aprovechando que están de paso por Sevilla, han tenido el gusto de presentarse para escuchar a Francisca Aguirre. Goyi Plaza, además, es una ferviente machadiana que el año pasado Chari y yo tuvimos la suerte de que ella, con pelos y señales, nos hiciera un exhaustivo recorrido por los espacios machadianos de Soria. No sé cuántas veces Francisca Aguirre, Paquita, la que la conocemos ya hace tanto tiempo y la queremos, hablamos por teléfono desde ya muchos años de mi deseo de traerla a Carmona alguna vez y ella de corresponderme, ¿no? Cuando tú quieras, Fran, a ver si viene la posibilidad y alguna excusa, algún tema. Y recuerdo que una de las últimas veces que hablamos de ese deseo por mi parte fue cuando Félix Grande, su marido de más de 50 años de convivencia, estuvo aquí en Carmona en junio de 2012 dando una lectura en este mismo sitio, en el patio concretamente del Palacio de los Briones, para presentar Palimpsesto 27. Y yo a él se lo decía, me gustaría que además de haber venido tú, hubiera venido Paquita, o a ver si encontramos una ocasión para que ella venga. Lo que yo no me imaginaba era que cuando pudimos traer a Paquita, él ya no estaba. De manera que, como Félix Grande, además de ser un gran poeta y un flamencólogo, fue probablemente el discípulo más hondo de Machado de las últimas décadas de la poesía española y uno de sus grandes lectores, sin querer o queriendo también, este homenaje a Machado también lo vamos a hacer en memoria de los que tanto defendieron la obra de Machado, incluso en tiempos en que no estaba de moda hacerlo. De modo que yo le agradezco mucho a Paquita que al final cumpliera mis ganas de traerla y que, pese a tantas vicisitudes, el destino nos haya permitido que viniera. Están también con nosotros los poetas José Julio Cabanilla, Rafael Adolfo Telles y la hija de Félix y Paquita, Lupe Grande, tres poetas de mi generación y la de algunos de los que estamos aquí, ¿no? Yo confío que después en el coloquio tengan sus cosas que decir y intervengan. Las fechas redondas ejercen en nosotros una atávica atracción, ya sea para conmemorar un personaje, una batalla o un acontecimiento célebre de cualquier índole. Estas efemérides reconcilian a la comunidad consigo misma, reforzándola en sus creencias o, en caso contrario, liberándola de inconfesables remordimientos, aunque a veces resulten anacrónicas e incluso inoportunas por no coincidir pasado el tiempo con las maneras e ideas de una época. Cuando Francisco Hidalgo, director de la sede Olavide en Carmona, me propuso organizar un acto dedicado al 75 aniversario de la muerte de Antonio Machado, me pareció que
equidistante de la erudición académica y del lugar común, debería estar alentado por su entrañable verso Poesía, cosa cordial, dada la arraigada presencia de su figura y su obra en nuestros corazones, al margen de los cambiantes gustos literarios. No en vano Juan Ramón Jiménez, durante su larga vida, mediante ensayos, notas y entrevistas, consideró siempre a Antonio Machado el poeta más importante de su generación y de las que iban asomando por entonces en el horizonte poético de la lengua. Pensándolo despacio, comprendí además que la propuesta de mi amigo estaba más que justificada si tenemos en cuenta la perentoria necesidad que sentimos hoy de modelos éticos y estéticos que reanimen nuestra alicaída confianza en el ser humano, desorientado como pocas veces en su historia. Así pues, dejarnos llevar por el ejemplo de don Antonio en esta grave coyuntura actual es al menos un consuelo seguro. En él, vida y obra, conducta y pensamiento se corresponden íntimamente como las dos caras de una misma moneda. Sin ir más lejos, a lo largo de su intachable trayectoria, su equilibrado sentido de las formas poéticas, tan dúctiles como serenas, tan fieles a una tradición como a sus propias intuiciones expresivas, reflejan ya el humanismo de su filosofía antidogmática, asumiendo en ella las irreductibles contradicciones del hombre. De ahí la reiterada apelación de sus versos y prosas al diálogo con el otro que somos y con los otros, hasta que atender y entender sean verbos casi sinónimos. No es el yo fundamental eso que busca el poeta, sino el tú esencial. Quizá no haya hoy en España nadie con más autenticidad moral, no digo crítica, para recordar a Antonio Machado que la poeta Francisca Aguirre. Nacida en 1930, a sus 9 años, acompañada por sus padres y sus hermanas, una lluviosa noche de finales de enero, atravesó en penosísimas condiciones la frontera hacia Francia, camino del exilio, junto a miles y miles de personas despavoridas y derrotadas, entre las cuales, según lógicos indicios, se encontraría seguramente el maestro sevillano. Francisca Aguirre refiere en su poema Frontera esta verosímil coincidencia de una niña ajena a tan dramáticas circunstancias con el viejo poeta que moriría en Coyur casi un mes más tarde. Yo estoy seguro que después ella nos va a leer el poema Frontera. Ella con su familia, tras esperar infructuosamente en el puerto de Le Havre semanas enteras, un barco que la trasladara a alguna parte civilizada del mundo, no tuvo más remedio que volver a España para soportar incalculables humillaciones por ser hija del pintor Lorenzo Aguirre, quien al formar parte del gobierno de la República fue asesinado a garrote vil en 1942. Ni siquiera las súplicas de Paquita y sus hermanas en una insólita visita al Palacio del Pardo un 16 de julio a la hija de Franco, niña también como ellas, aprovechando que era su santo, ni siquiera esa visita evitó la muerte de su padre.
marcada pues por la miseria moral y económica de posguerra, no cedió nunca, sin embargo, a las tentaciones del rencor o la venganza, sino que muy al contrario, siguiendo el conmovedor consejo de su abuelo materno, se metió dentro todo su dolor y lo puso a trabajar a favor de la vida. Con esta disposición generosa fue haciendo suyos los principios humanistas de la institución libre de enseñanza, heredados de su familia e inspiradores de la obra machadiana. Ellos le han permitido comprender a fondo las maravillas y los horrores de nuestra especie, hasta darse cuenta de que solo la piedad, la educación y la cultura son capaces de enfrentar la barbarie y darnos algo de felicidad. En este afinamiento de la sensibilidad descubrió en su adolescencia la poesía de Antonio Machado, cuyo conocimiento ahondó y compartió de manera decisiva ya en su juventud con los poetas Félix Grande, su marido, y Luis Rosales, quien la colocó junto a él en el Instituto de Cultura Hispánica, donde trató a grandes autores hispanoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, como Julio Cortázar, Octavio Paz, Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato o Juan Rulfo. En este estimulante ambiente, pese a la cerrazón política de aquellos momentos, Antonio Machado no dejó de ser su referencia más luminosa, aunque su carácter pasional, expansivo y elocuente, a la vez compasivo y enérgico, parezca oponerse al talante abstraído y silencioso del poeta sevillano. Su obra poética, que es una fiel indagación de sus experiencias vitales y artísticas, en ella vida y arte resultan en el fondo inseparables, se reúne hasta el 2000 en el volumen titulado Ensayo General, al que le siguen, entre otros libros, Nanas para dormir desperdicios o Historia de una anatomía, por el que recibió el Premio Nacional de Poesía en 2011. Es una de las 6 poetas que, desde que se creó este premio, de las 6 mujeres que ha recibido el premio es ella. Espejito, espejito es su libro de recuerdos, un estremecedor testimonio personal de esta mujer admirable que por primera vez visita Carmona. Francisca Aguirre nos mostrará en su charla, con el contagioso fervor de una discípula agradecida, cómo los versos del maestro, más allá de sus incomparables virtudes líricas, la ayudan a vivir sintiendo en ellos al hombre que los escribió, más cercano sin duda que aquella aciaga noche de 1939, hace ahora 75 años. Con ustedes, Francisca Aguirre. Muchas gracias. Verán ustedes, queridos amigos, venir a Andalucía a hablar de don Antonio Machado es una osadía. Yo creo que cualquier andaluz, naturalmente en Andalucía, como en todas partes del mundo hay gentuza, pero los que no son gentuza, que son buena gente, y si además son andaluces, pues en fin, don Antonio es como la estrella de Oriente, ¿no? Entonces venir aquí a hablar de don Antonio es una osadía. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Yo me siento contenta viniendo aquí porque tengo una pequeña ventaja, que es que mi abuela era de Baeza. Así es que media familia de mis tíos y demás han nacido por estos rumbos andaluces.
pues han nacido en Ceuta, en Melilla, aquí, en fin, han nacido por muchos sitios, porque mis abuelos tenían un trabajo itinerante. Entonces vengo a Andalucía, digamos que un poco también a mi casa, porque mi abuela hablaba muchísimo y su gran sueño hubiera sido morirse en algún pueblo andaluz. Pero en fin, la pobre no pudo ser, tuvo que morir en mi casa, que es lo que teníamos entonces. Dicho esto, pues quiero explicarles que allá por los años 44, 45, después de la muerte de mi padre, pues nosotras, mis dos hermanitas y yo, tuvimos, la única ventaja que tuvimos es que unas monjas amigas de mi abuela, pues nos consiguieron unas plazas en un colegio de monjas a su vez, y no cobraban nada, ¿no? Simplemente pues enseñamos a leer, a escribir y estas cosas. El caso es que una mañana una de las monjas entró diciendo que había que hablar de poesía y que en España había muy buenos poetas, desde Becker en adelante, y bueno, y no hablemos de otros anteriores, del siglo de oro y demás. Bueno, y dijo que, vamos, que últimamente, en los últimos tiempos, había dos poetas en España verdaderamente que eran interesantes, que uno se llamaba Manuel y el otro se llamaba Antonio, y que el que había que leer era Manuel porque era muy bueno, era muy católico, era muy buena persona, y el otro, aunque era buen poeta también, pero era un hereje, rojo, masón y de todo. Total, que nosotros íbamos a casa, mis hermanas y yo, y le contamos a mi madre el tema, y mi madre, frente a nosotros tres, se nos quedó mirando así, dijo, de modo que don Antonio Machado es un masón, hereje y no sé qué, de ninguna manera. Vosotros ya leeréis después a Manuel Machado, pero ahora el que hay que leer es a don Antonio. Y a partir de entonces, pues empezó a sonar el nombre de don Antonio en nuestra casa. Más tarde conocí a Félix y como andábamos a la cuarta pregunta sin un duro, pues quiere decirse que uno de nuestros divertimentos que más nos gustaba era juntarnos, nos íbamos a pasear a la casa de campo, a vender al retiro, y sobre todo cuando hacía buen tiempo y eso, y nos llevábamos libros de poesía para leer. Y uno de los primeros que cayó fueron los poemas de don Antonio Machado, que si no me equivoco le hizo el prólogo Ridruejo al primer volumen de obras poéticas de don Antonio. Bueno, es que Félix ya venía contagiado porque en su pueblo, en Tomelloso, pues Eladio Cabañero y él, que tuvieron la suerte de ser amigos allí del director de la biblioteca, pues tenían acceso a los libros. Eladio Cabañero, un poeta estupendo también, manchego como Félix, era mayor que Félix, y entonces Pavón, que era el director de la biblioteca en Tomelloso, les proporcionó la entrada y les prestaba libros. Agarraban los libros de Machado y se iban a los campos, a las jeras y a por ahí, a leer a don Antonio Machado. Bueno, aquello fue una auténtica revolución, tal como lo contaba Félix a mí. Aquello fue el delirio, padre. Bueno, se llevaron a un amigo, que pobrecito, el padre estaba en la cárcel, pues era un maldito rojo y no tenía ni de comer ni nada, y se lo llevaron también. Y que en uno de los poemas que leyó Eladio Cabañero de don Antonio Machado, el pobre no pudo más, no entendía nada, era analfabeto, pero lo que oía allí le pareció tan estupendo que se levantó y les dijo a Félix y a Eladio: ¿sabéis lo que os digo? Que el mundo es más grande de lo que dice la geografía. Y eso se quedó entre los recuerdos de Félix y en mi casa para siempre como una especie de pensamiento maravilloso. Porque pensar que los versos de don Antonio, a un infeliz que no sabía leer, que trabajaba como un negro y que el pobrecito soñaba con no caer enfermo ni nada porque estaban a punto de dar un indulto a los presos políticos entre los que estaba su padre, y no hacía más que decirle a Eladio y a Félix
el día que suelten a mi padre, ese día nos corremos una comida y nos comemos arroz con papas o lo que sea, pero arroz, de un hambre loca. Bueno, pues eso quedó como un hito. Entre estos pobres infelices que no tenían donde caerse muertos, había una especie de halo milagroso que se llamaba don Antonio Machado. Bueno, pues a partir de ahí, naturalmente, yo comenté muchas veces con Félix, buscamos todo lo que se pudo encontrar, la primera edición de obras completas de don Antonio. Félix inmediatamente estuvimos ahorrando ya no sé cuánto tiempo para poderla comprar y tenerla en casa, y es uno de los libros más sobaos y manoseados de este mundo que hay en la biblioteca nuestra. Y bueno, pues digamos que leyendo pausadamente, amorosamente, los poemas de don Antonio, viendo esa inteligencia, ese sentido del humor tan sumamente benigno que hay en toda la obra de don Antonio, esa manera de enfocar la crítica con esa piedad. Bueno, finalmente Félix y yo llegamos a la conclusión que nosotros, que éramos muy poco beatos, por no decir que nada beatos, teníamos un dios laico que se llamaba don Antonio Machado. Y de vez en cuando decía Félix, mira, si te parece, nos vamos a la Misa de la Villa, nos vamos a la... y nos llevamos a don Antonio y le rezamos a nuestro santo, es decir, empezamos a leer y nos íbamos. Bueno, pues dicho esto, pues resulta que yo quería hablarles a ustedes de lo que para algunas gentes, sobre todo la gente de mi generación, supuso la filosofía propiamente dicha que emanaba de la obra de Machado. Es decir, descubrimos que además de ser un poeta extraordinario, es que era un crítico extraordinario, es que era también un humorista extraordinario, era un pedagogo extraordinario. Y un día me dijo Félix, dice, oye Paca, ¿tú te crees que hay algo en lo que no sea extraordinario don Antonio? Y digo, mira, yo creo que no, vamos a ponernos de acuerdo de esto ya por último, porque de verdad que la manera de entender la conducta humana, la manera de entender la religiosidad, lo democrático de este hombre, hasta sus mismos tuétanos. Entonces ahí voy yo, borracho, poeta melancólico, y siempre buscando a Dios entre la niebla. Dice, esa piedad con una sociedad, ser consciente de que en una sociedad tan caótica como la que nos había tocado vivir a todos, sobre todo con la guerra del 36 y demás, y anteriormente con la miseria que había en España, esa conciencia de saber que tampoco es lícito privar a nadie que no tiene de nada, aunque sea de esa atracción que entendemos por Dios. Pero ¿cómo va a hacer usted eso? ¿Cómo va a dejar usted? Si hay alguien, déjele usted que rece a quien sea, alegremente, democráticamente. Hombre, ya que no come, déjelo que rece, a ver si en algún momento logra comer. Y esto se trasluce a través de todo el quehacer de don Antonio, porque claro, están las canciones, está una lección de lo que es, mire usted, la imaginación es un vehículo maravilloso para cualquier artista. Ahora bien, tenga usted en cuenta el tope que tienen algunos lectores. Por mucho que a usted le divierta hacer jeroglíficos con los poemas, piense usted a quién se está usted dirigiendo. Y don Antonio siempre tiene ese toque de, diga usted, los eventos consuetudinarios que acontecen en la rue y lo que pasa en la calle, pues vaya usted bendito de Dios. Porque
se trata ahí, creo yo, de impartir conocimiento sin ser un tirano, sin ser un dictador, porque el chico a lo mejor resulta que tiene una cultura en su casa menos que menos. ¿Quién ha oído hablar en su casa de versos, a lo mejor, en un hogar de aquella época donde se comía tan mal, donde, en fin, unas alpargatas tenían que durar 6 meses y cosas de estas así? La sabiduría de don Antonio es realzar lo que se tiene. ¿Cómo va a hablar el chico como si fuera un ilustrado si el chico no come? Con que lea, estaremos todos, si conseguimos que lea, estaremos. Don Antonio empuja siempre en la buena dirección, en la dirección de, aunque usted no sepa, usted puede saber. Lo que tiene usted que pensar, en lo que se tiene usted que apoyar, es en la posibilidad en que el esfuerzo, en que la dedicación consigue. Usted no necesita ser un redicho, no necesita alardear de conocimientos. Usted lo que necesita es leer y entender lo que lee y no camuflarlo, sino procurar transmitirle esas ganas de conocimiento a los demás, a los pobrecitos que están, porque los que tienen la cultura al alcance no necesitan ayudas de ningún tipo. El que las necesita es el que no sabe que lectura, cultura, no solo es un privilegio, sino es una riqueza. Entonces hay que animarlo a que, luchando, trabajando, como sea, se tiene que acercar a ese mundo, tiene que entrar en el territorio de la inteligencia, en el territorio del saber. Claro, eso es fácil decir, pero contagiar eso a los alumnos, a la gente joven, eso es muy difícil. Eso no es nada fácil, pero además don Antonio no era solo ese profesor a la altura de los que lo estaban escuchando, ¿no? Era también ese profesor de moral, ese profesor de filosofía, ¿no? Hay alguien que dice, hay 2 modos de conciencia, uno es luz y otro paciencia. Uno estriba en alumbrar un poquito el hondo mar, otro en hacer penitencia con caña o red, como pescador. Dime tú, ¿cuál es mejor? Conciencia de visionario que busca en el hondo acuario peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar, o esa maldita faena de ir arrojando a la arena, muertos, los peces del mar. No, cuidado, que lo vivo es respetable. Usted puede ir a por lo vivo porque tiene usted que comer y tiene usted. Ahora, si va usted a pescar, a divertirse echando los peces, matando pajaritos, como salen muchísimos cazadores a cazarlos. Yo lo de la caza de pájaros no lo he entendido en mi vida y claro, no. ¿Pero eso qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con esa inútil sabiduría? A ninguna parte. Claro, el mundo de la creación es un mundo muy amplio, es un mundo muy sorprendente y de vez en cuando nos quedamos atónitos frente a la obra de arte y en muchas ocasiones además del agradecimiento que sentimos por el artista, es como si el artista nos hiciera un regalo, porque claro, de vez en cuando vas a una exposición, ves algunos cuadros y sientes ese entusiasmo frente a la obra de arte maravillosa. No eres un experto, pero el artista es lo suficientemente artista para acercársete, contactar contigo, ¿no? Y quieras que no, eso, en don Antonio, en su caso, leerlo es como tenerlo a nuestro lado. Hay otra gente que tú necesitas meterlo dentro de ti,
y analizarlo, eso. Él, en la experiencia, en momentos en que la vida se ha puesto difícil, en que tenemos la triste sensación del abandono y no somos ni siquiera capaces de acercarnos a escribir a la cuartilla, están ahí como los versos de don Antonio. De pronto recordamos, a mí me ha pasado muchísimas veces, yo no sé, yo me voy a echar un ojito a don Antonio a ver qué pasa, y te encuentras con un poema. Sabe esperar, aguarda que la marea fluya. Todo el que espera sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega a la mar, a tu galera aguarda sin partir y siempre espera, que el arte es largo y además no importa. Esa sensación, ese alivio de decir, bueno, estoy fatal, estoy hecho una porquería, esto y eso, y ni siquiera puedo escribir porque es que no tengo... Y don Antonio lo que te dice, descansa un poco de ti mismo, no te preocupes, ya vendrá el momento del sosiego, el momento de la escritura, ya vendrá ese momento en que alguien que está peor que tú te va a llamar y te va a decir, oye, estoy, y vas a tener que aparcar tu propio dolor y ser generoso con tu tiempo y con el otro que necesita el consuelo más que tú. Entonces, claro, es que verdaderamente eso, leer a Machado y encontrarte con ese tipo de lecciones a lo largo y darnos cuenta de que don Antonio, además de ser un genio como poeta, era un pensador, era un filósofo absolutamente extraordinario. O sea, hizo filosofía y humor al mismo tiempo. Sus cuadernos, sus conversaciones con los alumnos, no tenemos lágrimas bastantes para llorar, que se perdieran aquellos apuntes últimos que él se llevó en la huida a Francia y que debió extraviar, porque ya estaba el pobre malo y estaba enfermo. Eso, ¿cómo vamos a no vamos a llorar haber perdido eso? Tantas veces lo hablé con Rosales y eso. Dios mío, que se haya perdido eso, qué pena, qué cosa, porque algunos de sus comentarios poéticos sobre filosofía, sobre conducta, sobre política, lo que usted quiera, algunos de sus comentarios están, algunos de sus heterónimos están ya muy cerca de los heterónimos de Pessoa. Y dices, pero qué modernidad, Dios mío, pero qué manera de anticiparse, porque ya cuando leímos a Pessoa ya años después, nos quedamos todos medio lelos con sus heterónimos. Y dice, y de pronto ves, y bueno, yo la verdad es que tenemos un amigo, era muy amigo, es muy amigo todavía, claro, mío y de Félix, que es un profesor de filosofía, filósofo, que está escribiendo un libro, es murciano, y está escribiendo un libro sobre la filosofía en Antonio Machado, porque Pepe sostiene que José Martínez sostiene que el filósofo, la modernidad de pensamiento filosófico que hay en la obra de don Antonio es absolutamente deslumbrante y está un paso más allá de casi todo lo más moderno que se ha hecho en filosofía últimamente. Así que yo estoy deseando que Pepe publique ese libro porque yo me lo voy a leer nada más que salir ya por él, ¿no? Bueno, digamos que es posible que toda esa sabiduría sirva para alertar a los que siguen todavía siendo muy socráticos y darse cuenta que también hay una nueva forma de impartir filosofía más cercana, con esta más consciente sobre todo del caos que nos ha tocado vivir a partir del famoso siglo XX hasta ahora, que ya estamos donde estamos. En fin, pues yo no sé, creo que nos vendría a todos muy bien
libertariamente y también civil y filosóficamente, que se echara un buen ojo al pensamiento machadiano, porque Machado, como toda su familia, era un defensor acérrimo de la institución libre de enseñanza, y él fue, su padre y su tío fueron los iniciadores de la valoración del flamenco. Es que dicen, oye, que es que eso es para tenerlo muy en cuenta. Es que hay una riqueza verbal, poética, de todo tipo en el cancionero anónimo flamenco que está ahí, y que es una joya. A ver si de una puñetera vez le dan una entradita en la universidad, que ya va siendo hora de que empiecen a hacer tesis sobre la poética del flamenco, que vamos, algunos de los pensamientos filosóficos desde Séneca para abajo y todos son maravillosos, pero que un analfabeto que no sabe leer ni escribir salga diciendo yo ya no soy el que era ni quien debiera de ser, soy un mueble de tristeza arrimadito a la pared. Eso está ahí, ¿no? Y eso es lo que valora don Antonio. Eso es, o sea, la grandeza del espíritu humano. Mire usted, pobre, en la miseria, paleado y sin ganar un duro, se para a pensar y dice eso, Pues hay mucha esperanza para la raza humana en eso, en esa forma de pensar. Así es que hay que avivarse y echarle un poquito de esperanza y confianza en esta especie que tan mal se comporta en algunas cosas y tan sorprendentemente bien se comporta cuando menos te lo esperas, cuando no tiene ni un mendrugo de pan que llevarse a la boca. Y bien, en esa vía, en esa maravilla, está la poética de don Antonio Machado, por ejemplo. De lo que llaman los hombres virtud, justicia y bondad, una mitad es envidia y la otra no es caridad. Pues fíjate tú, si don Antonio, que como decía mi abuela, más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues don Antonio sabía más a fuerza de haber compartido las desdichas, y sabía mucho más por haber estado siempre en esa pensioncita en Ávila, ahí, muerto de fríos, y cuando Félix y yo llegamos allí y vimos dónde vivía, que todavía vivía, la casera suya. Tengo una foto que estamos Félix y yo, estamos con la boca abierta, que no lo acabábamos de creer, en un cuartito, una cosa pequeñísima, ahí en Soria. Dice, madre mía de mi vida, madre mía. Y ese poeta tan, digamos, tan del pueblo, o sea, ese poeta tan enamorado de los pobres seres humanos, escribía cosas como esta. Verás la maravilla del camino de soñada Compostela, oh monte lila y flavo, peregrino, en un llano entre chopos de canela. Otoño con dos ríos, adorado, el cerco del gigante centinela, de piedra y luz, prodigio torreado, que en el azul sin manchas se modela. Verás en la llanura una jauría de agudos galgos y un señor de caza cabalgando a lejana serranía. Vano fantasma de una vieja raza, debes entrar cuando en la tarde fría brille un balcón en la desierta plaza. Bueno, yo no sé, pero creo que Baudelaire se habría muerto de alegría leyéndolo, porque, de verdad,
ese toque natural, misterioso. ¿A dónde, cuernos? ¿A dónde entramos en la desierta playa? Y a mí se me ponen todos los pelos de punta de pensarlo solo. Ya. Ese prodigio de cultura y al mismo tiempo de pueblo, de conciencia plena de que los seres humanos son los más necesitados de este mundo, de cultura, afecto y libertad. Si ha habido en este mundo alguien que siquiera a rajatabla las instrucciones de la Institución Libre de Enseñanza, lo que dijo en el Monte de los Olivos nuestro Señor Jesucristo, y todo pensador decente que ha entregado su vida a eso, don Antonio está en primer término y al lado de todos ellos, al lado de pues como dice él, pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla, siempre buscando un poder que eche una mano, siempre al lado de los que lo necesitaban, siempre dispuesto a enamorarse de la vida, a enamorarse del amor y a seguir hacia adelante. Señores, esa maravilla de hombre, esa maravilla de filósofo, escritor, maestro de todo ser humano con decencia, nació en Andalucía, como mi abuela. Y mi hija hace así como diciendo, ya no te ido tú a la abuela donde no toca. Pues sí. Mi abuela nació en Baeza y yo estoy encantada con que mi abuela naciera en Baeza. Y don Antonio nació en Sevilla, pues muy bien. Pues yo estoy encantado, encantadísima. Y sobre todo estoy absolutamente dispuesta a contestarles a ustedes lo que quieran y a decirles que una de las cosas que más me gustan en este mundo, y por eso me tengo que coartar y no perder los estribos, es hablar de don Antonio Machado. Así que si ustedes no empiezan a hacer preguntas, corren el peligro de que yo no pare. Así que, a ver qué se les ocurre. Yo ya he acabado. Tú entonces estás abriendo ya el coloquio, Yo ¿no? sí. Entonces, digamos que, como decía uno de los proverbios de don Antonio, para dialogar, preguntar primero, Sí. después escuchar. Creo que decía literalmente eso. Yo Sí. creo que hemos cumplido la primera premisa, Sí. ¿no? Y ahora hay que escucharlos a Y ellos. te hemos escuchado a ti y ahora pues nos toca preguntar, ¿no? Sí, Después sí, preguntar, sí. decía, para dialogar, preguntar primero, después punto suspensivo, Dialogar. que yo creo que tiene su retranca esos puntos suspensivos, Sí. después punto suspensivo, escuchar. Escuchar. Entonces, para abrir el coloquio, a mí me gustaría invitar que a la mesa a la hija de Paquita y de Félix, a la poeta Lupe Grande, porque también creo que puede ser muy interesante la manera de su percepción, no solo literaria ya de Machado, sino cómo ella, hija de dos poetas de una larga trayectoria que han amado tanto a Machado, cómo ella en un momento dado ha asumido eso e incluso se ha defendido, porque a veces de un amor excesivo hay que defenderse, ¿no? Sí, claro. Entonces sería muy interesante que Lupe se sentara aquí con nosotros y también participara en el coloquio que empezamos ahora mismo, ¿no? ¿Tú después quieres que ¿Te parece bien, Lupe? Sí. Pues vente para acá. Pero lamento comunicarles que no soy de Baeza. No, ni yo tampoco. Es que el caso es que ni siquiera tu madre es de Baeza. Yo soy de Alicante, O sea, alicantina, borracha y fina. Y yo además siempre he cuestionado en parte, yo no sé, Rafa, José Julio y ustedes qué pensáis, que realmente se ha alardeado demasiado del andalucismo de Antonio Machado. Y yo nunca lo he sentido como un poeta especialmente andaluz. Es decir, a lo mejor en su propio estilo, en las entretelas de su manera de decir, de su tono,
de ese sigilo, de ese lirismo tan decantado, puede tener algo de andaluz, pero precisamente Machado en Andalucía estuvo muy poco tiempo y gran parte de su obra no la escribió aquí, ¿no? Ni él presumió de eso, aunque tampoco se detractó. Es decir, yo he sentido a Machado como un poeta que va más allá del andaluz, pero me doy cuenta de que quienes no son andaluces, pues sí lo vinculan con Andalucía más que los que sí lo somos. Entonces no sé si eso puede ser una observación que pueda llevar a polémica o a diálogo, no sé qué piensas tú de eso, o todos los demás que quieran intervenir sobre este tema. A ver, por orden alfabético. ¿Te toca entonces? No, tú. Por orden alfabético. Yo soy Paca. Yo no tengo en mi cabeza particularmente vinculado a Machado. Vamos, ahora que haces la reflexión, Fran, me doy cuenta de que no lo tengo particularmente vinculado al folclorismo andaluz. Otra cosa es que Andalucía no es solo la imagen estereotipada de Andalucía, vaya. Y entonces, en ese sentido, digo yo que Machado obviamente es andaluz. Pero yo creo que el andaluz más mesetario, ¿no? O más seco, esa zona de Andalucía que no es la que se narra en el estereotipo y en el folclorismo, entre comillas. Creo que sí es un poeta y un pensador, ¿no? Andaluz en cuanto al rigor, al doblez en el buen sentido, ¿no? A esa manera y de ahí supongo que los complementarios, por ejemplo. ¿Alguien tiene algo en contra? Bueno, no en contra, pero yo estoy más por la versión de Fran de no vincular a Antonio Machado con un poeta andaluz. Me parecería limitarlo. Primero, me parece mucho más universal que solamente andaluz o solamente castellano, pero desde luego, no sé, quizá yo me ponga del otro lado. Habiendo vivido en Soria más de 20 años, es muy difícil que vincule a Machado en primer lugar con Andalucía, pero ya analizando su obra, creo que es más como poeta, que analizándolo más como poeta que como pensador, que estoy totalmente de acuerdo que es mucho más que poeta. Veo más un poeta castellano. Si tuviéramos que ponerle un calificativo, que repito, sería reducirle su dimensión, pero lo fundamental de su obra no solamente lo hace en Castilla, o sea, por el hecho de que lo escribe en Castilla, no solamente se podía calificar como un poeta castellano, sino por cómo siente a Castilla y a los castellanos. O sea, no hay un poeta de su generación que haya hablado de Castilla con aquella hondura que él habló y que haya definido y descrito con esa minuciosidad, ese detallismo a los paisajes castellanos y a cualquier personaje de Castilla, persona de la calle, porque efectivamente me han encantado lo que ha hecho Francisca Aguirre respecto a la parte humana de Antonio Machado, que muchas veces se olvida. Uno es tan grande que uno se va a la poesía, a la filosofía y se olvida de la parte humana, y efectivamente habría que hacer muchas tesis sobre la ética de Machado. Pues, ¿quién habló de la ética de aquellos señores sorianos de los años 20, 30, de aquellas décadas como él? Y no es que no hubiera poetas castellanos, pero nadie los definió como él. Entonces, si hay que, desde mi punto de vista, si hay que ponerle un calificativo, un localismo, en primer lugar yo diría castellano, aunque me quedo con lo de universal en primer lugar, ¿no? Pero no lo veo como un poeta andaluz. Hay una relación familiar, claramente, con toda su familia y tal, pero creo que estudia mucho más, se siente mucho más al pueblo y al paisaje de fuera de Andalucía, porque le tocó por sus propias vivencias. Sí, yo creo que lo que pasa es que el personaje es un personaje que, claro, dentro de él yo creo que hay un conjunto
de realidades por las que ha pasado. Y claro, o sea que mi infancia son recuerdos de un paro donde florece el limonero. Y claro, te das cuenta de que, por una parte, permanece en él, a nivel familiar, a nivel de infancia, eso, el andalucismo, ese andaluz, porque eso es imposible que no. Yo creo que hasta yo misma que también, que desde los 3 años estoy en Madrid, pero nací en Alicante, yo creo que misteriosamente, de vez en cuando vuelo el mar y eso así, a mí me sale Alicante por los poros, pero no sé por qué, porque no, pues más cuando has tenido, todavía, has permanecido en tu tierra mucho más tiempo, como don Antonio. El hecho de que él, como pensador, como artista, como poeta, como persona de escritura, no haya hecho hincapié en su tierra, yo creo que no es más que lo que es una característica suya, sino que te das cuenta de que cuando critica algo, siempre ofrece algo a cambio de esa crítica, y ofrece algo benigno, algo que consuela de aquello. Al no decir nada como sobre Andalucía o sobre lo que sea, sin embargo, tú ves el sentido del humor, la gracia de algunos de sus versos cortos, y son netamente andaluces, que no, por mucha soria que le haya entrado por las orejas, es que no. Es verdad que hay una suerte de don lírico, de delicadeza definitiva, que se vincula por tradición a cierta finura espiritual andaluza, ¿no? Y que además eso se refuerza con el acervo folclórico del cante hondo que él bebe de mama desde la cuna a través de su padre y su familia. Pero efectivamente, y esto es otro tema que yo quería poner sobre la mesa, antes de preguntarle directamente a Lupe y presentarla como Dios manda, ¿no? Ya somos amigos. Sí, somos amigos, pero yo por eso quiero presentarte en condiciones. Amigos, pero el borrico en la linde, como... Eso, el borrico en la linde. Pero, y que cague donde debe, ¿no? Porque si va a cagar donde tiene que abonar otro, no. Entonces, no quiero, a ver si no me pierdo, es verdad que tiene esa beta naturalmente andaluza, también, como dice Goyi Plaza, absolutamente castellana, porque él, del lirismo de Soledad, de esa poesía introvertida, de plaza, de jardín, de azahares, esto de limonero, pasa a los paisajes áridos, desérticos, a un lenguaje mucho más evidente, descriptivo, que es Castilla pura. Y no hay un autor que se meta más en el corazón que él, quizá Miguel Delibes posteriormente, ¿no? Con otra dimensión y con otro sentido. Sí, claro. Entonces, a mí siempre hay una corriente crítica que ha dicho que hay muchos machados, aprovechando quizá, haciendo hincapié en los heterónimos, ¿no? El Machado de Soledades, el Machado de Campos de Castilla. Y yo creo que efectivamente hay un Machado que evoluciona, que amplía su horizonte, pero que el Machado de Campos de Castilla no anula ni desacredita al de Soledades, ni el Machado de Nuevas Canciones, donde quizás sea el poeta más despojado de todos, se arrepienta de Campos de Castilla o de Soledades, ¿no? Se amplía el horizonte, pero no desmiente, ni contradice, ni se arrepiente de sus anteriores etapas, ¿no? Entonces quiero decir yo, aprovechando esto que comento, tú a lo largo de tu vida, desde que descubriste en tu orfandad de padre a Machado en tu adolescencia tan difícil, después tu juventud con Félix, con Luis Rosales, etcétera, sí. ¿Cómo fuiste viviendo a lo largo de toda tu vida estos posibles Machados? ¿Hubo al principio alguno que te interesó más, después otro, después cómo fue eso? ¿Tú sabes lo que me pasó? Lo que me pasó es que nos pasó a los dos, a Félix y a mí. O sea, entramos en una especie de borrachera permanente con Machado. ¿Por qué? Porque todo esto que estabas tú diciendo antes, todo, de Soria, de aquello, del otro, si lo ha explicado muy claramente el propio don Antonio Machado, son todos los complementarios. Es el artista y sus complementos. Entonces, lo maravilloso en don Antonio es que nunca hay una crítica para el que no es el mismo. Así que acepta que un pedazo suyo es sevillano
y el otro de Soria. Pero tú, ¿cómo, desde el primer momento, tú entendiste a fondo al Machado completo de principio a fin, o al principio te interesó más uno, después otro? ¿Cómo fuiste asumiendo? No, mira, nosotros nos volvimos tan locos con don Antonio Machado, de verdad, que, bueno, lo leíamos ya, bueno, no sabes cómo está el tomo, que hay que tener mucho cuidadito porque se nos va a caer, se nos va a deshacer, eso está más viejo que la tana. Pero, o sea, bueno, leímos también a su hermano, a Manuel, para hacer, decía Félix, este es otro complementario de don Antonio, ¿sabes? Este es lo mismo. Entonces, es que no estábamos ni siquiera en disposición de darnos cuenta de que las tonalidades, las cosas críticas de mi cartera, los complementarios, los heterónimos, todo nos parecía, y a mí me sigue pareciendo. He descubierto además otra cosa, que cuanto más lo leo, más me gusta, y sobre todo, cuanto más lo leo, más lo entiendo, porque conforme me he ido aviejando, he ido entendiendo muchísimas más cosas que antes. Es que a mí me ha pasado una cosa, que yo en mi juventud, el Machado que más cercano sentía era el de Soledades. Conforme yo fui encontrando mi propio camino, digamos, si es que lo he encontrado como lector y como poeta incluso, me ha ido interesando más Campos de Castilla y más aún nuevas canciones. Y sin embargo los complementarios sobre algunos textos como Arte Poética de Juan de Mairena, sí, o algunos poemas sobre la muerte de Abel Martín, etcétera, es el Machado que menos entrañable me resulta, aunque también lo admire. O sea que yo hago mis distinciones, aunque todo me interese casi por igual, me llena más y me acompaña más cierto Machado que otro, ¿no? Por eso te lo preguntaba yo. A mí es que ese poema que has citado, el de Abel, la muerte de Abel. Bueno, en mi vida. Bueno, las canciones de Guiomar, ¿no? Es que estuvimos. Pero a mí las canciones de Guiomar, con ser canciones de Guiomar, es lo que menos que me interesa de don Antonio Machado. Sí, o sea, esas cosas me interesan menos. Me parece que está muy bien que el pobre don Antonio, que estaba más solo que la una, se enamorara de ese imbécil, pero por lo demás, vamos, no, pero vamos, de cualquier manera... Hay que sacarte, para sacarte un pase es complicado, que arrimarse, Paquita, hay que arrimarse. Es que habla un poquito malamente de don Antonio ahora, ¿no te gusta esa parte? No, Dios me libre, pobre viejo mío de mi vida, ¿no? ¿Qué voy a yo a meterme con él? ¿Qué va? Si estábamos solo que la una. Pues se enamoró, pues como casi siempre que se enamora uno mucho, a lo imbécil, a lo tonto, y se enamoró de esa niña, de esa señora que era más tonta que el gallo de Morón, vamos, no. Pero eso no tiene nada que ver con la obra. Eso es una excusa más para volver, para escribir, para darle un poco de oxígeno a su propio corazón y a su propia vida, porque la verdad, o sea, que un poeta y tan peculiar como era, y tan distraído, y tan lleno de ceniza, como decía el asqueroso de Juan Ramón Jiménez, él siempre... El asqueroso lo defendió más que nadie, ¿eh? Y están muy bien en defenderlo, porque era un asqueroso, pero con muchísimo olfato, oye. Y un poeta como la como un vino, ¿eh? Sí, claro. Tampoco vamos a andar aquí con tonterías, pero vamos, te quiero decir que es que lo ves, yo muchas veces que en Madrid hemos ido, Félix y yo, a pasear solamente para ver el café donde se sentaba. Y cuando éramos novios ni te cuento, o sea, no teníamos dinero y estábamos ahorrando para poder tomarnos 2 cafés en el café de don Antonio. ¿Qué cosa? Tú ves, o sea, para nosotros la figura de don Antonio es mítica. En mi caso, era un republicano y era un defensor de las libertades, era un ser absolutamente enamorado de la humanidad y tenía palabras de consuelo incluso para aquella gente con la que no tenía nada en común. Tenía un corazón y un pensamiento filosófico que hasta a los que eran unos hijos de perra les encontraba una vía para exigirles o para pedirles modificación y piedad para los otros, y piedad para los que no les habían. Ese personaje se ha dado una vez en nuestra vida, como se dio otra vez
con don Miguel de Cervantes, pero de esos nacen muy poquitos. Así no era Juan Ramón, desde luego, ¿verdad? No, Juan Ramón así, no, desde Pero, luego pero, que no. Y Quevedo ni te cuento. A ver, madre, yo te adoro, pero vamos, a ver, Antonio Machado o don Antonio de vez en cuando era, no digo cruel porque no era un hombre cruel, pero implacable lo era. Seguramente. ¿Cómo? Sí, seguramente no, ahí están los textos. Es decir, no hablo Cita porque yo uno. a él personalmente no lo conocía. Pero Hombre, Tartarín te queréis ver con el puño en la mejilla, todo lo llegó a saber, pues no creo Estaba que sea una hasta- manera muy agradable de hablar de Kant. pues Vaya. porque estaba hasta las narices del kantianismo, ¿y por qué no lo va a decir? Bueno, pero quiero decir que cuando era implacable, quiero decir que no era San Francisco de Asís. Pero si es que yo no sé, Solamente, yo digo, no sé, hay mucha y gente desde que luego La Tierra de necesita... Arbal González, que tampoco es uno de mis poemas favoritos, pero No, a mí vaya, tampoco. no es particularmente, no es particularmente un poema de piedad y de bonomía. Sí, pero, Una caña que vaya. pero trasciende siempre entre líneas. Machado tiene una comprensión a fondo de... Siempre Yo- deja un resquicio a la... No te hunde, ¿no? Pero Aunque es es verdad que- lo que tú dices, también tenía tal sentido del humor. Hombre, sí, sí, ¿Qué? es, pero vaya. Pero, nena, Es decir, lo que te quiero decir- en la prosa hace de vez en cuando unos ajustes de cuentas. Más Sí, sí, cruel. sí. Ya, pero te quiero decir que si nos vamos a poner en ese territorio, quiero decirte que tú te has hinchado a defender a un enloquecido como era Rambo, con la navaja en la mano continuamente, cargándose a Dios y a su padre. ¿Cómo no vas a entender a un personaje como don Antonio, que además la mayoría de las veces tenía razón? Porque es que el otro las había pasado Él era piadoso, pero también lúcido. pero muy Entonces, lúcido, muy tenía lúcido. sentido de la crítica, evidentemente. Claro. Viendo su poesía, que es una poesía cercana al experimento, a la indagación introspectiva, dada a la prosa o al versículo, donde a veces no se sabe si es versículo o prosa, el verso muy libre, una poesía donde los tiempos se mezclan, donde cabe creo que todos, y ella cree necesario que entre, ¿no? Una poesía tan moderna que podría estar en el polo opuesto de la poesía tradicional que defendió Machado en su tiempo, en contra incluso de los poetas vanguardistas de su época, ¿no? Y teniendo un poco ese contexto en cuenta, y que paradójicamente, escribiendo la poesía tan atrevida que hace Lupe, tuvo unos padres tan machadianos, ¿cómo has vivido tú la figura de Machado y en qué sentido, hasta qué punto te ha podido interesar y por qué? Que fue lo que yo quería que tú nos explicaras. Es que a veces yo creo que uno se enreda en discusiones como la anterior. Si el poeta es andaluz, si no es andaluz, si la poesía tradicional, bueno, la poesía tradicional, ¿qué poesía tradicional? Las jarchas, la poesía medieval, el clasicismo, lo que queda del siglo de oro, cada época va haciendo las relecturas, digo yo, que necesita hacer y encontrando otra dicción. Es decir, Machado escribía como escribía, pero uno percibe que desde luego uno no oye la música de Lope de Vega, ni mucho menos la de Góngora, ¿no? De manera que él hace su propia reinterpretación de una determinada tradición. Y yo de innovadora no tengo nada, es decir, que después de las vanguardias históricas lo que seguimos haciendo es reutilizar los instrumentos que se han puesto ahí encima de la mesa, pero inventar poco. Con esto quiero decir que yo no tengo, afortunadamente creo que yo no establecí una relación conflictiva con la poética de Machado, ni con la de Machado, ni con la de Lope de Vega, ni con la de otros tantos poetas que en su época pues, han ido haciendo lo que tenían que hacer. Y hay una zona para mí interesantísima de Machado porque es alta poesía, punto. Evidentemente yo no creo que sea un poeta innovador, no en el sentido de, creo que está más cerca del 19 que del 20, pero eso no es más que un problema historicista, que no habla de la... Pero eso para ti personalmente, teniendo unos padres el peso de tus padres, ¿no? Que eran personas conocidas con sus relaciones literarias, con su obra, tú creciendo en esa sombra, digamos, ¿no? ¿Tuviste la necesidad de contradecirlos en un momento, de alejarte precisamente de esos poetas que ellos más defendían
y te ha marcado un poco esa relación personal a la hora de considerar a Machado, No, para bien o para mal, ¿o no? No. De vez en cuando con Félix teníamos discusiones tremendas, terribles sobre el formalismo y la convicción o no de que uno debe entrenar en una determinada estructura literaria o estructura poética en este caso, la dicción o no. Y ahí, pero era una discusión abstracta, que no tenía necesariamente nombres y apellidos, y desde luego no hubiera tenido nunca el de Machado, para nada. Pero yo no me encontré al menos en la necesidad de cuestionar la poesía de Machado para afianzar, porque es que no lo siento así. No creo que nadie tenga ni la cuestionar, ni tampoco sepas tú que alguna zona de su poesía te haya influido o te hayas aprovechado de ella en algún sentido, ¿no? Todo crece. Y yo, el primer libro de poemas que tuve fue de la colección austral Los Pequeñitos, la antología de Machado. Así que sí, claro que sí. Fue el libro de cabecera y no iba después a renunciar a él. José Julio, tú eres un machadiano de pro, ¿eh? Un lector. Sí, yo estoy con la madre, no con la hija. De acuerdo con la madre. Yo quiero que tú digas. Que llevo desde los 16 años leyendo a Antonio Machado, porque tengo 56, pero llevo 40 años leyendo a Antonio Machado. Entonces, yo iba para veterinario como mi abuela. Hasta que seguía Machado y me metía escritor. Entonces, lo primero que comparto con Francisca es la visión tan cordial, tan entrañable, tan viva de pez que está en el mar, que no ha dado de Machado. Y estaba viendo hablar y yo decía, pero si es que ya lo ha dicho Francisca, que no podemos echar los peces muertos al mar. Antonio Machado es andaluz por una simple razón, porque uno es de donde nace hasta que cumple los 7 años. Eso, la psicología evolutiva de cuenta, el hombre es plastilina hasta esa edad. Y Antonio Machado se va de Sevilla con esa edad, y por lo tanto de Sevilla no hay que más que dudar, vamos. Cualquier poeta en el fondo lo que hace es pasear por la casa donde fue niño una y otra vez. Ya está. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que dicen Paca, yo creo que es verdad, eso de los complementarios. Él tiene esos sonetos que se llaman Los sueños dialogados, y ahí están los dos pies de Antonio Machado. El sueño, que es lo que le ha dado la lírica, pero el diálogo es lo que le ha dado el pensador y el humanista y el andaluz. Yo creo que es una mezcla de Sócrates y de Cristo, que los dos son dialogantes. Cristo, si es el Hijo de Dios, no es más que un continuo llenarse y vaciarse de un padre y un hijo. La vida humana no es nada más que un continuo diálogo con el otro, porque el solitario jamás llega a comprender ni al otro ni a sí mismo. Y yo creo que cuando Antonio Machado acaba yendo a la cosa más espeluznante que ha dado el siglo XX, que son la muerte de Abel Martín, yo creo que ese poema es soberbio, ya no se puede, es que ese hombre se ha recogido ya, se ha vaciado para que volverse a llenar con otra mucha gente, no sé explicarme, pero la vida humana es, me sacrifico y a la vez, como fuera naciendo otro. Yo creo que esa es la clave, el diálogo de Antonio Machado, sus complementarios. Al final, todo artista sabe que lo único que le queda es nada, no le queda nada, lo ha dado todo por la literatura, es un sacrificio, vamos. Eso del yo y del tú, no, un poeta hay un tú, vamos, en tú esencial, no un yo. No, claro, vamos. Creo, después de llevar 40 años leyendo Machado, yo creo que lo que usted ha dicho, no lo que ha dicho Guadalupe, pero siempre. Pero si tú que es un poeta del 19, no, del siglo XX, pero vamos, que llegó mucho más lejos que el 27 y dudo que todavía ya en el siglo XXI alguien haya llegado más lejos que él todavía. No. Pero es curioso e interesante lo que tú estás diciendo, porque Lupe está al lado de la visión que tuvo Octavio Paz
casi toda su vida de Antonio Machado, que no lo entendió nunca bien, porque Octavio Paz venía deslumbrado por la ruptura de la tradición, como siempre decía, de los nuevos lenguajes, Huidobro, Neruda, incluso Vallejo, etc. Y decía en Los hijos del Limbo que Machado era un poeta del 19. Después, en textos posteriores menos conocidos, ya casi en su vejez, él reconoció que había leído tarde y mal a Machado y que lo consideraba un poeta para adultos. Claro, poeta para adultos porque tú llegaste a descubrirlo en tu madurez incluso más tardía, no porque sea un poeta para adultos tampoco, ¿no? Pero voy a esto porque hay un ensayo que acabamos Chari y yo de leer sobre un poeta mexicano amigo nuestro, se llama Antonio del Toro, en que relacionan el mundo poético de Machado con el de Octavio Paz, aprovechando que este año 2014 se celebra el centenario del nacimiento de Paz y el 75 aniversario de Machado, ¿no? Y Antonio del Toro, que es muy afín tanto a la poética de Paz como a la de Machado, además se le nota en su poesía, él trata de buscar los puntos en común y no solo las diferencias, que son evidentes, ¿no? Y decía que una de las cosas en la que le quitaba la razón a Octavio Paz, Antonio del Toro, era precisamente en que no supiera darse cuenta de esa modernidad oblicua que aportó Machado a la poesía del siglo XX. Es decir, vio de soslayo los descubrimientos y los hallazgos de la época, estuvo un poquito al margen, pero digamos que sin apartarse de la médula esencial de su época del siglo XX, que está en la esencial heterogeneidad del ser. Sí, claro. En ese sentido de la otredad, decía Antonio del Toro, era Antonio Machado tan moderno como pudiera serlo Octavio Paz, pero no solo en la prosa, como decía Octavio Paz, que admiraba a Juan de Mairena, sino también en sus propios versos. Claro. Y es más, decía más Antonio del Toro, que a mí me complace mucho, Antonio Machado demuestra que las formas tradicionales, el metro y la rima, etcétera, que desdeñó Paz cuando leía Machado, con esos utensilios aparentemente anacrónicos según Paz, del Toro decía que Machado demostró que con ese lenguaje aparentemente anacrónico se podría expresar también su propia época del siglo XX. Sí, claro, claro. Entonces desmonta un poco que fuera un poeta del XIX. Menos mal que los plácidos no sois rotundos. Yo tampoco creo. Estoy pasando yo por Rambo y aquí No, los señores. pero es que yo solo me que están quería. saltando, pero Yo quería tu crítica porque yo imaginaba que tú ibas a aportar lo que nosotros no íbamos a aportar, que es muy interesante. Es que aquí cada cual, lo que hay que, el asunto está en que no tenemos por qué cuernos estar de acuerdo. La maravilla de todo esto es que mi hija tiene razón en ser la que es y defender la que es, defiende lo que hace, porque ella... No, cuidado, no. ¿Cómo que no? Yo hago lo que hago, luego lo defiendo o no, esa es otra... ¿Qué te crees tú? O sea, tú haces lo que haces y los demás a eso le llamamos defensa de lo que hace. No, hago lo que puedo. ¿Qué? Pero yo creo que Machado está todo. Machado está en la tradición desde el punto de vista formal del XIX y está lo más moderno de la poesía del siglo XX. Es que no hay por qué descartar. Es que son las dos cosas. O en él están las dos cosas. No, pero Machado, tú sabes, Goyi, que no entendió el verso libre, no entendió tampoco el cine. Machado no entendió Hay el cine. carencias, claro. Claro. No puede ser eso. Pero aquel señor de allí detrás que aquí quería decir algo. Sí. Bueno, en principio muchas gracias por estas bellísimas palabras que se han escuchado, sobre todo datos tan significativos de una vida que son muy difíciles de leer, de escuchar en los libros. Pero yo quería poner aquí algo que probablemente le agrade a usted mucho, y es que yo he asistido a una clase de metafísica con un poema de Machado. Eso, cuando yo lo viví, no me lo creía, porque yo considero a Machado, quizá por mi formación, mucho más filósofo que poeta. Es impresionante. Mucho más filósofo que poeta. Que poeta. La poesía de Machado debiera hoy
como usted muy bien ha dicho, estudiarse en la universidad. Se está haciendo ya. En filosofía. ¿Por qué? Porque Machado es tan enormemente humanista que sería un complemento vital para el momento en que vivimos, tan descabelladamente implicados en el tecnicismo y en la globalización y en todo lo que es un materialismo tan desenfrenado, que estudiar a Machado como filósofo sería algo. Y además, ya le anuncio que lo voy a hacer, porque estoy metido en un círculo donde, aquí en la Universidad de Sevilla, de un círculo de filósofos, que estamos estudiando Heidegger, que fíjese usted, Heidegger, la vida de Heidegger, lo que es. Pero yo voy a introducir también, voy a intentar a ver si es posible leer a Machado en nuestras discusiones filosóficas. Creo, yo lo viví una vez con el profesor César Moreno, que es un catedrático de la Universidad de Sevilla extraordinario, y él dio una clase de metafísica a la que asistí con un poema de Machado. Eso da pie a pensar de que es posible. Sí, yo se lo digo ya seguro, porque tengo un amigo en Murcia que ha estudiado Filosofía y Letras, o sea, es catedrático de Filosofía y Letras, y está escribiendo un libro sobre ese poeta que se llama Don Antonio Machado, y un libro que es la filosofía, la nueva filosofía en Antonio Machado. Voy a ver si lo puedo leer antes. Está terminándolo. Pepe Martínez. José Martínez. Si no hubiera usted sacado el tema de la filosofía, porque me creía que no encajaba. Sí, a mí me claro. encaja perfectamente. Claro, La belleza, bueno, yo he leído a Machado también toda mi vida, y muchos más años, porque tengo muchos más. No por otra cosa. Pero a Machado hay que sacarle entre líneas las cosas que dice. Claro, es humano, es tan real que... Siempre cuando lo lees, siempre es nuevo, siempre encuentras una cosa que se te había pasado, que no te habías caído, porque el que cambias eres tú. Claro. Y el cambio que se produce en ti, de pronto encuentras la contestación a eso que no te había pasado antes, la encuentras en una canción. Es tan discreto, tan poco aparatoso en todo, que parece que no dice nada. Sí. Lo está diciendo todo, ¿no? Siempre. Sí. Es extraordinariamente abarcador, ¿no? Sí. Yo no sé si os parece bien que para acabar el acto, si nadie tiene otra cosa que plantear, que tú, Paquita, la poeta Francisca Aguirre, cierre por lo menos con la lectura de tu poema Frontera. Leo Frontera. Y acabamos, si te parece bien. ¿Y acabamos? Sí. Bueno, pues este es un poema que es autobiográfico, claro. Es decir, nosotros, mi familia y yo, mi padre, mi abuela, mis dos hermanas y mi madre y yo, cruzamos la frontera, y seguramente la cruzamos en aquel último éxodo que hubo hacia Francia, la frontera por Portbou, con un montón de gente, cuando el mismo día que cruzó don Antonio Machado, entre otros muchos. Yo escribí este poema como homenaje a don Antonio, y se llama así, Frontera. Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, que fui, que soy, la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna viendo pasar el equipaje de la vida desde el banco neutral de la deshora. Yo que nací en el 30, cuando es cierto, como todos sabéis, que nunca debía hacerlo, que hubiera yo debido meditarlo antes, tener un poco de paciencia y tino y no ingresar en ese tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de espanto. Yo que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi prisa mi miseria, que hube de trocear mi corazón en 1000 pedazos para pagar mi puesto en el desierto, yo, sabedlo, llegué tarde una vez a la frontera. Yo que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más. Al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha,
¿qué pueden importar algunos años? Yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero, oídlo, de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos cegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, Señor, qué imperdonable, con 9 años solamente. Llegué tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo. No lo supe. Oh tiempo miserable e injusto. Estuve allí, quizá lo vi, pero era tarde. Yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, qué imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Gracias. Sois un público buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias.